Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir. Estas son charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramelas sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Muy buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, Rodo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien también por acá, con ganas de aprender más sobre autoconocimiento, sobre meditación. Y justamente hoy quería preguntarte así de una forma más genérica, incluso porque posiblemente personas que nos están escuchando por primera vez o recién se empiezan a escuchar, eh, ¿qué técnicas o cuántas técnicas tiene el método de Rose? ¿Cuáles son las técnicas del método de Rose? Si podemos así enumerarlas, sin entrar al detalle de cada una es, pero tener un pantallazo general de cuáles son las técnicas del método de Rose. Y si eso es fácil de explicar, ¿no? No sé si... Sí, o sea, empecemos con lo que es el método de Rose, para que la gente que entiende, que llega por primera vez, eh, muchas veces se relaciona, hasta por un pasado histórico que este método tiene, o que el ejercicio de la docencia del profesor de Rose, que tiene más de 60 años, y que sigue activo y plenamente ejerciendo la docencia, se relaciona lo que él enseña con un método de yoga. Y esto confunde un poco por su pasado histórico, porque él cuando comenzó muy enfocado en esa disciplina, que es una filosofía práctica procedente de Oriente, específicamente de la India antigua. Lo que pasa es que a lo largo de su experiencia de docente y de vida y sus estudios y más de 25 años consecutivos de viajes a la India, país de origen, muy rico con más de 5.000 años de historia en esta tradición cultural, fue observando, fue aprendiendo, fue comprobando que para que verdaderamente funcione en un proceso de desarrollo, crecimiento y autoconocimiento del ser humano, no puede quedarse únicamente en el proceso técnico. Entonces, lo que él enseñaba fue cobrando una identidad mayor y se fue transformando en un método, que es lo que ya desde hace más de una década enseñamos, que es el método de Rose o de Rose Method, como se convencionó nombrar a la marca, dado de que fue desde su país de origen, Brasil, fue exportado a la mayor parte de los países de América y Europa, y Estados Unidos, obvio. Bueno, el método de Rose es podríamos decir, un continente, un recipiente que tiene básicamente dos columnas. Una columna que son técnicas. Las técnicas actúan sobre el individuo que las hace. O sea, sobre el individuo que hace respiratorios, técnicas respiratorias, mejora su intercambio gaseoso, pero además aprende a utilizar la bioenergía que está en el aire, que se llama en sánscrito prana, asimilar eso, utilizar esa vitalidad de la cual se provee a través de esas técnicas respiratorias. A través de esas técnicas respiratorias también consigue administrar mejor su plano emocional. Además usa técnicas de limpieza orgánica, o sea, favorece, estimula la limpieza de los órganos o emuntorios, que son las puertas de salida por donde el organismo elimina toxinas que la propia vida biológica va generando. También técnicas corporales para hacer un trabajo inteligente, pero que no apunta a un entrenamiento físico como el que se realiza en los deportes. Es colaborador de aquellos deportistas, incluso de alto nivel competitivo, pero lo que busca es conciencia corporal, o sea, estar dentro del cuerpo, sentir, tener una relación con el cuerpo mucho más profunda, conocer su cuerpo como un vehículo que él pueda cada vez utilizar mejor.
aprende a relajarse cuando lo necesita, aprende a concentrarse mucho más, aprende a meditar, que es ampliar sería como una inteligencia ampliada, en donde se abre también un canal de conocimiento nuevo que es intuitivo, cosa que es humano, que no es ninguna capacidad mágica, simplemente es una capacidad que está un poco olvidada porque fue prácticamente absorbida por la razón, entonces le damos mucho más desarrollo. Es como si tuviésemos dos músculos. El músculo que entrenamos más se desarrolla más que el otro que entrenamos menos. Bueno, así a lo largo de siglos fue la razón ganándole a la intuición, y la intuición quedó allí flaquita, digamos, y ahora a través de estas técnicas y estas prácticas, la intuición lineal, la intuición extendida en el tiempo, se va fortaleciendo sin que eso sea en desmedro de la razón. En absoluto, es ampliar nuestras capacidades. Bueno, todo eso y otras cosas más funciona cuando aquella persona tiene la disciplina de entrenar esas técnicas y logrando desarrollarse en esos entrenamientos, como lo haría si levantara pesas, hiciera una actividad, fuese a nadar o lo que fuese, ¿no es cierto? Ahora, solo eso no sirve únicamente, y por eso, si vamos, por ejemplo, al siglo III a.C., un sabio llamado Patanjali, que hizo una codificación del yoga de su época, puso como dos etapas principales, antes de pasar a las técnicas que acabo de describir, utilizó dos etapas que son éticas, que son puramente de normas éticas, principios éticos. 5 prescripciones, 5 proscripciones, 5 cosas que él dice que hay que hacer o lograr, y 5 cosas que dice claramente que no hay que hacer. Entonces, no hay que agredir, hay que ser veraz, o sea, no mentir. Principios, ¿no? A los cuales hay que conectarse con eso. Si el aspirante, el alumno a seguir aprendiendo esa cultura o esa tradición cultural o esa filosofía llamada yoga, que es puramente práctica, pasaba satisfactoriamente esas etapas en donde incorporaba en su vida, a su ética personal, esos elementos, esos principios básicos, entonces iba a recibir todo el poder que le iba a proporcionar el desarrollo de esas otras características propias del ser humano que se conseguían a través del entrenamiento práctico. Y iba a ser conducido siempre en el terreno comportamental, en el terreno ético, dado de que vivía en esa época, ¿no? Vivía generalmente en ese ashram, en esa casa, en ese lugar en donde su maestro, aquel que había sido elegido por él como su maestro, y sus discípulos que también colaboraban enseñando, daban clases o acompañaban la evolución del alumnado, de los discípulos, del aspirante. De la misma forma, y adaptado a nuestros tiempos, a nuestra época y a nuestras necesidades, el profesor de Rosset asegura, dice enfáticamente, en uno de sus principales libros, el yoga no funciona, y eso llama la atención, entonces uno lo hace con un sentido así de justamente llamar la atención, y cuando uno lee la segunda página, dice, bueno, no funciona si nos quedamos solo en las técnicas. Precisamos la ética, el comportamiento. Y aquí entonces que llegamos a esto, tenemos que, podríamos detenernos un instante en lo que es la ética. Desde tiempos inmemoriales se confundió la ética con la moral. La ética podríamos decir que es la filosofía de la moral. La ética son
aquellos principios, sería el arte de vivir, el arte de decidir cómo yo quiero vivir, la filosofía que yo quiero para mi vida, que puede ir cambiando con el tiempo, porque uno va viviendo, va aprendiendo, va tomando decisiones y va modificando actitudes. ¿Quién de nosotros no cambió formas o maneras que utiliza en su vida a lo largo que fue viviendo? Y como en la vida se aprende a vivir, ahí fuimos supuestamente mejorando. Esas normas éticas que uno incorpora porque quiere vivir así, fue necesario también vincularlas a costumbres. Costumbres, las normas éticas son elecciones, no son coercitivas, no son obligatorias. Nadie viene y te dice, vos vas a tener esta ética y tenés que cumplir esto, y si no lo cumplís vas a recibir un castigo. No pasa eso con la ética. La ética es algo mío, es algo que yo decido. ¿Cómo se enseña la ética? Bueno, lo que se enseña no es la ética, lo que se enseña es generalmente que ese alumno tenga una mente crítica que analice las situaciones y tome las decisiones que quiere para vivir de una determinada manera. Por eso la ética de cada uno es diferente. Ahora, ¿cómo se vive en comunidad? Se vive en relaciones humanas, se vive en grupos, porque además somos seres sociales y eso es parte de la naturaleza humana. Necesitamos vivir en comunidades, ya sean familias, feudos, ciudades, grupos, tribus. Siempre necesitó unirse para sobrevivir incluso. Entonces hay costumbres que son normas morales, que sería como un poco la ética grupal que se establece y que uno decide. O sea, supongamos de que yo no me siento cómodo con esa ciudad o país donde prevalecen determinadas normas morales, porque me parecen muy rígidas o no me gustan. Bueno, tengo la opción de, para no cambiar mi ética, irme a vivir a otra en la cual yo me sienta más conforme, me sienta más libre, me sienta más a gusto, porque comparto más esas normas que ahí se establecieron. Esas sí son obligatorias. Yo decidí no comer carnes hace muchísimos años. Ahora, si las comiera, nadie me pondría un castigo por comerlas. Simplemente, dentro del grupo que formamos dentro del método de Rose, eso no me permitiría que ser un instructor, porque el instructor tiene que adherir al comprometerse con ciertos principios básicos de ese grupo social. Entonces, ¿cómo voy a enseñar una cosa que se llama método de Rose, que propone no comer carnes por cuestiones de sensibilidad, nutricionales y otros aspectos, si yo no adhiero a ello? Porque además ahí estaría yendo en contra de un principio básico que es coherencia. Si yo no comparto con una manera de actuar en mi ética personal y profesional, no podría enseñar algo diferente a mi alumnado, porque sería incoherente y la incoherencia sería una falta ética mía. Entonces, teniendo en claro eso, lo que buscamos es dar elementos conceptuales dentro del método, que son la segunda pata o segunda columna importante, que son los conceptos. No hablamos de normas morales ni nada por el estilo, porque también las mores significa costumbre, de allí viene el término, y las costumbres cambian. La ética no está sujeta a las costumbres tanto, pero y generalmente son principios más fundamentales, pero la moral sí, o sea, tiene que ver con desde cómo me visto, cómo me comporto en público, cómo realizo mis demostraciones afectivas
en determinados lugares. O sea, son costumbres que pueden ir a favor o en contra de esa moral establecida. Y eso puede cambiar. La gente no se vestía como hoy hace 100 años. Entonces, lo que se busca es que trabajar mucho sobre el comportamiento para que ese ser humano se complete y su desarrollo sea en todos los sentidos. Por un lado, las técnicas le van a dar la fortaleza, la capacidad, la lucidez para, si desea, tomar esos conceptos éticos, aquellos que les parezca, y incorporarlos, y eso hará un ser humano más sociable, mejor ciudadano, más civilizado, menos agresivo, más tolerante, más empático. Todo eso le traerá muy buenos resultados, porque con todo lo que las técnicas le aportan, y además conduciéndose así, eso será una persona que agrade más, será una persona que tenga menos conflictos, y eso le abrirá a veces muchísimas más puertas, incluso que otros tipos de conocimiento. O sea, le permitirá algo que es tener mejor calidad de vida, por ejemplo, si reducimos la cantidad de conflictos que tenemos. Personas que tienen conflictos a diario viven mal, físicamente viven mal, porque están estresados, porque a partir de ahí respirarán peor, porque a partir de ahí dormirán peor, porque a partir de ahí tendrán relaciones humanas que se van truncando en el camino, amistades que se pierden, matrimonios que se arruinan, o sea, relaciones con los hijos que terminan en malos resultados, o sea, todo en su conjunto. O sea, a lo que vamos es que no somos solamente, no buscamos solamente una persona que respire bien, que sea flexible, que tenga su cuerpo saludable. Eso solo no alcanza si no ponemos lo otro, que lo otro es un trabajo de aprendizaje también. Porque cuando yo entré a practicar hace 40 años esta filosofía, y se fue intensificando con esto del método de Rose, que se fue solidificando en un método de reeducación comportamental, para lo cual usa todo esto de lo que venimos hablando y muchas cosas más que todavía ni mencionamos, fui aprendiendo a ser mejor persona, a incorporar hábitos. Me gustó, y es autorreferencial, pero es algo que yo me sentí muy feliz cuando empecé a ver que tengo determinados hábitos o comportamientos cuando estoy en soledad, cuando nadie me mira, porque muchas veces uno actúa de determinada manera porque hay otros. No, cuando me di cuenta que yo reaccionaba y actuaba de una determinada manera sin peligro que otro me observase o me criticase. Buscaba mis residuos y caminaba 2 cuadras para colocarlo en el contenedor que corresponde para que la basura sea separada y todo, y diciendo, qué bien, podría no haber hecho esto, haberla dejado donde se dejan las bolsas de basura en mi edificio y el portero la sacaba. O sea, uno va adoptando una filosofía de vida que va siendo ayudada, estimulada, fortalecida por estas escuelas de las cuales somos parte, en donde se enseña esta manera integral de ir aprendiendo. Y hay una cosa interesante también, y esto desde los antiguos griegos hablaban, que la teoría es conocimiento, y la teoría es solo eso, es saber algo, pero el verdadero conocimiento, el aprendizaje verdadero es la experiencia. Y en nuestros grupos, en nuestras escuelas, en nuestras charlas, en nuestros encuentros básicamente, es donde se ponen en práctica las costumbres. Es ahí donde el más nuevo ve cómo el otro se comporta, cómo pide disculpas, o cómo pide permiso, o cómo se relaciona mejor con el compañero, cómo expresa
su cariño por el otro de una manera no invasiva, respetuosa, pero con mucha sinceridad, con un cariño verdadero, sin que eso signifique invadir, o sea, toda una serie de cosas y detalles que hace que nuestra convivencia mejore. Resultado de todo esto, uno va construyendo una persona mejor. Ahora, tiene que haber un deseo de eso. Si a alguien eso no le interesa, ok, hay otras opciones. Pero así es como funciona, y por eso los maestros en distintas épocas siempre enfatizaron mucho el tema de la ética y del comportamiento para aquellos que querían aprender esas técnicas que fueron construidas para empoderar, para dar poder al practicante. Porque si una persona piensa mejor, respira mejor, es más saludable, tiene una mejor relación con su cuerpo, administra sus emociones, administra mejor su estrés, obviamente se concentra mucho mejor, tiene más poder que otro que no tiene todo ello. Hay incluso una historia, no sé si la estoy haciendo larga esta respuesta, pero hay una historia que Contá. menciona un zoologista muy conocido, muy recomendable leer sus libros para los que les interesa este tema, llamado Mircea Eliade, que habla de un tal, ¿cómo se llamaba? Bueno, es la historia de un médico que vivió en una región del Punjab, en el Rajasthan, en India. Estamos hablando 1900, por ahí, ¿no? Cuando la India estaba bajo la dominación británica todavía, médico alemán, y que escribe en un libro que él escribe, él estaba en una corte de un noble, haciendo un tratamiento, atendiendo a esa persona de problemas físicos. Y entonces fue testigo de una persona que llegó, que se presentó como un maestro de yoga y demás, y para mostrar sus poderes hizo estuvo tanto tiempo sin respirar, se metía en un pozo y pasaba días allí dentro, o sea, una serie de experiencia más de fakirismo que de yoga. Pero a lo que él va es que después esa persona, que fue recibido con todo su respeto y demás, porque daban de hecho que sería una persona muy honesta, tan bien en su parte ética y moral como en sus pruebas físicas y que hacía. Sin embargo, terminó robando en la corte de ese señor, tuvo que huir, se escapó con una chica que estaba casada con otro, en tiempos donde las relaciones matrimoniales no eran tan libres como ahora. Bueno, la cuestión que después la historia de esta persona terminó mal porque en una disputa, por también no sé qué causas, lo terminaron matando en otra región muy lejos. Y él contaba eso, y Mircea Eliade, el autor de quien transcribe esa historia, él dice que no hay que confundir, que el hecho de practicar estas disciplinas no lo transforma al practicante automáticamente en una persona santa. Y dice eso para recomendar justamente la importancia de que el desarrollo sea equilibrado, que sea la parte de toda la fuerza, el poder y la energía que proporciona esa práctica, ese tipo de alimentación y demás, y después también la reeducación comportamental que funciona si la persona quiere y si va incorporando y mejorando en su vida social, en sus actitudes y demás. Y ahí es una superación personal integral, completa. Y vos mencionaste, si conté bien, unas 6 categorías de técnicas de esa enumeración. Dijiste respiración, técnicas de limpieza orgánica, técnicas corporales,
la relajación del cuerpo, digamos, voluntaria, la concentración, la meditación. Y ahora acabas de decir que esas técnicas dan fuerza, poder y energía. Pero normalmente no se asocia tanto el yoga con fuerza, poder y energía, ¿no? Se asocia más a, no sé, a una relajación, que es una de las técnicas solamente. Pero es realmente, o sea, esas técnicas, ¿qué tienen realmente un efecto? ¿Qué tipo de efecto tienen en la persona? ¿Es algo que puede tener un efecto duradero o solo que uno va a hacer como un masaje y después pasa? Para entender un poco el tipo de impacto que pueden tener las técnicas que se aprenden En, en las escuelas de método Rosa. en primer lugar, eso es una transformación, una adaptación equivocada que se hizo en Occidente. Que hoy también ya en la India pasa, porque los hindúes reciben turismo, el turismo va con una idea, que el yoga es calma, paz y tranquilidad, quiere eso, paga por eso, y entonces ese hombre, que tal vez es un instructor, profesor, adapta lo que él sabe para satisfacer a su cliente y cobrar y seguir viviendo. Después el Todos otro tenemos, viene de vuelta acá y dice, estuve en la India, en la escuela del Maharaja tal, y enseña lo que a él le enseñaron ya transformado allá también, y cree que por haber aprendido en ese país ya está bien. Es y verdad, es te puedo, incuestionable. te puedo interrumpir un segundo. Primero para decir que todos tenemos que pagar las cuentas, entonces no vamos a criticar al señor. No, no, no critico, digo Pe- objetivamente lo que Entonces, pasa. si incluso en la India ya se va transformando actualmente las técnicas como estás describiendo, ¿cómo sabemos, o sea, dónde está el patrón, ¿no? ¿Dónde miramos para encontrar una orientación de cómo debería ser? En realidad, más que incluso las técnicas, se transformó la filosofía de para qué existe esa filosofía llamada yoga. Fue creada con un concepto de producir fuerza, poder y energía, pero no para quedarse en eso, sino para que esa fuerza, ese poder y esa energía permitan llegar a la meta. La meta es un estado dentro de las técnicas que yo no mencioné, que vos contaste astutamente 6, no mencioné que es más allá de la meditación, que es un estado de hiperconciencia. La meditación es un estado de superconciencia, es una conciencia, un conocimiento ampliado. La hiperconciencia es la persona entra en un estado de conciencia plena. Imposible de explicar en palabras porque está más allá de lo que con el lenguaje humano puedo expresar. Es algo que demora tiempo de alcanzar, o no, dependiendo de las características desde genéticas a muchas otras de cada persona, y obviamente de su dedicación, de los años de inversión en ello, y qué sé yo. Siempre decimos que para una persona normal, digamos, de las que vive acá con llegar al estado de meditación, es un salto evolutivo increíble, o sea, es realmente notable. De allí podrá llegar al otro, pero dependerá de muchos factores. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que el yoga fue creado para producir fuerza, poder y energía, más vitalidad, porque esa vitalidad va a fortalecer su decisión, va a fortalecer su concentración, va a fortalecer su cuerpo, va a fortalecer sus ganas, su alegría, su entusiasmo de vivir, o sea, su propósito en la vida, va a fortalecerlo, va a hacer de que esa máquina humana se transforme en algo que va a tener un nivel de vitalidad y de fuerza interior que casi es paranormal con relación a quien no utiliza esos recursos.
paranormal en el buen sentido y hablando siempre de una persona. O Por sea, encima de la media, digamos. Por encima de la media, es diríamos. exacto, no sé, Bolt, que es el que más rápido del mundo, es un paranormal en términos de velocidad con relación a nosotros. Ujú. Ahora, ¿qué es? Seguro que conmigo, seguro. Es más que, no es un ser humano, sí es un ser humano. Lo único que trabajó fuertemente para lograr eso y lo consiguió. Ok, desarrolló eso. Y tenía condiciones seguramente ya básicas que le permitió llegar a ese nivel. Entonces, toda persona que empieza a utilizar todos estos recursos técnicos se supera, desarrolla sus capacidades y también, ¿para qué se usan? Las técnicas se retroalimentan, se combinan entre sí. Por ejemplo, yo dije relajación, o tratamos de decir descontracción, lo que pasa es que eso en el español no lo usamos. Pero ese grado de relax que se consigue, en realidad, es principalmente para asimilar toda la fuerza, vitalidad, energía que hemos conquistado a través de técnicas anteriores que hicimos en ese mismo entrenamiento. Entonces, eso que está potencialmente en la persona, a través de ese proceso de relax, es asimilado y toda esa energía incorporada le permite concentrarse mejor, que sería la técnica siguiente, y entrar en el estado de meditación. Entonces es un conjunto. Y también funciona mejor si es la parte de las técnicas las usamos juntas y no un día hacemos una cosa, otro día hacemos otra, o no, integrada. Rinde mucho más una práctica integrada en 8 partes, en 8 conjuntos de técnica, rinde mucho más, los resultados son mucho mejores que un día hacer 3 horas de una cosa, otro día hacer 1 hora de otra cosa. También aquí el consejo de los reconocidos maestros de la antigüedad aconsejan la práctica integrada produce un resultado mucho mayor porque integra a la persona, justamente. Somos un conjunto de elementos acá adentro. Entonces, si uno, por ejemplo, piensa en un intelectual, no piensa en una persona dorada por el sol y con músculos notables, porque esa persona suele estar más quieta, más adentro, dedicado más a la lectura, frente a un escritorio, frente a una computadora, o sea, pero tiene seguramente un intelecto muy poderoso. Ahora, si uno piensa en un deportista o atleta, va a pensar exactamente lo contrario. Posiblemente sea un eximio dotado ya sea en la actividad deportiva que haga, musculoso, atlético, pero tal vez no tenga demasiado desarrollado, no tenga mucha información, no dedique mucho tiempo a la lectura o lo que fuese. Entonces tendrá un desequilibrio. Lo que acá se busca es que sea un desarrollo equilibrado de la persona. Y en ese equilibrio entran las actitudes. Entra cómo se relaciona con el mundo, no solamente cómo se relaciona con él mismo, sino cómo se relaciona con los demás. ¿Qué aporta al espacio donde convive? ¿Cuántos casos hay de personas muy habilidosas o realmente que crearon obras increíbles, pero después eran insoportables en su vida de relación? Entonces lo que se pretende es fortalecer una ética, que esa es la decisión de cada uno, y que esa ética fortalecida pueda permitirle desarrollarse en el ámbito en el cual está, sin infringir normas de convivencias aceptadas por todos, que tengan que merecer un determinado castigo, porque si uno pasa el semáforo en rojo va a recibir un castigo. Si uno agrede injustamente a una persona puede llegar a recibir un castigo. Más allá del propio castigo que se infiere a sí mismo el agresor, porque en algún momento eso va a pesar en su conciencia humana. Esperemos, y si no pasa, bueno, está bien. Pero Eh, a lo que voy es que es un método que desarrolla la persona en todos sus aspectos.
por eso es tan efectivo. Y de manera, lo que hace el proceso, acelera el proceso evolutivo, que eso es interesante. Tal vez esa persona va a ir avanzando, pero en lugar de requerir 80 años de una vida de determinadas experiencias que puedan o no ser aprovechadas positivamente, a través de este proceso, con la guía de estar dentro de un sistema, se acelera eso para que eso ocurra en 10 años, 8. Es ambicioso el proyecto, porque es pensar que, ¿por qué elegir entre ser físico, o físico en el sentido de tener un buen físico, estar en buena salud, buena forma, y con capacidades, o ¿no? de elegir entre eso o ser un intelectual cuando podemos ser todos, si hacemos todo de una forma integrada? Entonces, Totalmente. Es mucho más rico además. Y además, ser un atleta profesional tiene corta vida. Después es viene un gran exigir, vacío, después exigir al cuerpo, claro. viene un gran vacío existencial, porque yo solo hacía esto, era bueno jugando al fútbol, ¿y ahora qué hago con mi vida? Tengo apenas 35 años y ¿qué hago? O sea, colocar Entonces, la persona, es colocar la persona en el centro, no como una herramienta para un determinado deporte, para una determinada profesión o para una determinada otro fin, sino que la persona sea el propio fin, ¿no? El propio objetivo del... sí, se desarrollar al ser humano en todos los órdenes, en todos los aspectos. Con esto no estoy en contra de que si es un buen deportista, pero lo interesante sería que también, aunque sea más lentamente porque tiene mucho tiempo invertido en esto otro, también vaya desarrollando. Bueno, hoy se busca, se intenta que los jóvenes, muy jóvenes, ligados al deporte, y demás, porque además eso influye en su ética. O sea, personas que de golpe reciben mucha riqueza y demás, y que no saben un poco medir, sino aprenden también a fortalecer un poco una ética de vida, creen que toda la vida van a ser así, que todo eso no va a pasar nunca, y sabemos que eso a veces termina mal. Ahí está un buen ejemplo de cómo la ética también afecta, o sea, la ética afecta todos los otros aspectos. A veces parece que estamos como diciendo, bueno, una persona puede ser muy buen deportista y tener una mala ética, podría, pero también es más o menos intuitivo de que un deportista que después se vuelva muy arrogante o muy conflictivo, en algún momento nos damos cuenta de que, bueno, se hizo arrogante, se hizo muy conflictivo, entonces ahí ya se ve en la forma como en su desempeño que es diferente, que ya se prepara menos quizás para un partido, para un desafío. Es que es difícil definir concretamente, pero la ética apunta a que a ser una persona virtuosa. Por eso también los griegos en la antigüedad hablaban de virtudes cardinales, que eran virtudes que actuaban como vectores que señalaban los puntos cardinales, o sea, hacia dónde yo quiero ir. Y es interesante porque la virtud en sí misma es una potencia específica que tiende a producir un resultado. Supongamos que tenemos un cuchillo. ¿Cuál es la virtud del cuchillo? Cortar. Pero puede estar en la mano de un asesino o en la mano de un médico o de un chef. ¿Qué va a hacer quien tiene esa potencia? ¿Cómo lo va a usar? Ahí es donde viene la ética, en donde es la persona que tiene la responsabilidad de decidir cómo usa ese poder y en qué lo aplica. Entonces, la ética que uno incorpore es fundamental, porque es lo que regula todos nuestros actos. Y para eso se necesita fortalecer todo el tiempo. Y a veces nos equivocamos y aprendemos del error y volvemos y fortalecemos, las situaciones que vamos atravesando son escuela de aprendizaje de nuestra ética personal. Y vamos dándonos cuenta de que eso es lo que regula todo, porque ¿qué es lo que es
mi condición principal, soy un ser humano. Bueno, ahora, ¿cómo entonces, cuál es mi virtud? Actuar humanamente. ¿Y qué es actuar humanamente? Debería ser tender a ir más hacia el bien que hacia el mal. Ahora, ¿qué es bueno y qué es malo? Todo es discutible. Pero ¿dónde termina la discusión? En lo que yo decido. Y ahí es donde está mi ética personal. O sea, y en esa decisión por eso es la filosofía de la moral, en esa decisión de qué considero yo una buena ética para mí, está el resultado de cómo yo voy a ser en el mundo que habito, en el mundo que existo. Entonces, la base fundamental. Ahora, si uno ya empieza a pensar en su ética, ya gana. Si uno empieza a sentarse y a pensar, a ver, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué trabajo en esto? Yo tuve un trabajo y el principal motivo por el cual decidí salir es porque en ese ámbito no existía la ética que yo me imaginaba o yo quería. Y había un montón de otras cosas que eran convenientes para mí, pero en un determinado momento tuve la fortaleza de dejar eso porque yo sabía que si seguía avanzando y creciendo dentro de ese ámbito, mi ética corría peligro. Entonces, cambié y pasé al método, por suerte, donde reforcé la ética que yo quería. Pero fue un costo, fue un proceso, fue cerrar las puertas acá donde me iba muy bien y abrir las puertas acá donde empezaba de cero. Pero valió la pena. Ahora, para eso hay que tener fortaleza, ganas, entusiasmo, estar convencido. Y allí es donde las técnicas, vuelvo a eso, porque eso yo lo conseguí después que empecé a practicar, y a practicar las técnicas y a tener esa mayor vitalidad, seguridad de mí mismo, más autoestima, más decisión, a ver las cosas con más claridad. Todo eso me lo proporcionó la columna de las técnicas, y eso fue el gran cambio que me permitió dejar esto que yo ya veía nebuloso, por decir así. Sabía que mi porvenir en algún momento me iba a enfrentar a decisiones que yo no quería tener que tomar y pasarme a otro lado donde me sentía mucho más a gusto, mucho más cómodo y mucho más seguro de que allí no iba a tener conflictos éticos. Muy bueno. Por eso que vivir es elegir. Bueno, Fue Edgardo, una elección. Muy bien, estamos señor. terminando. Muchas gracias por dedicar este tiempo para estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Entonces mandamos un abrazo a todo el mundo y hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo a todos y como siempre los invito a que se contacten, que nos escriban, que nos propongan temas. Estamos gustosos de escucharnos.